Un saludo para todos. El día de hoy vamos a ver un repaso de velocidad y gráficas de esa velocidad y la aceleración. Entonces, para poder graficar y para poder encontrar esta velocidad y esta aceleración, vamos a comenzar con un ejemplo teniendo en cuenta al sonido. Vamos a ver que el sonido tiene un valor de velocidad promedio que es de 340 metros por segundo. Es el valor promedio que vamos a tomar en el aire, pero debido al medio en el cual él se vaya a transportar, va a cambiar ese valor. Recordemos que la velocidad del sonido depende de los átomos que se encuentran. Esos átomos van a chocar entre sí y entre más cerca estén esos átomos, la velocidad va a ser mucho más rápida. Para el caso de los elementos gaseosos, el aire o algún tipo de gas como el helio y el hidrógeno, vamos a encontrar que la velocidad del sonido es mucho más pequeñita hasta la comparación con elementos sólidos, como el caso de los metales o el ejemplo del granito, en el cual la velocidad ya llega a ser de 6.000 metros por segundo. Quiere decir que es mucho más rápida debido a que las moléculas aquí ya se encuentran mucho más cerca. El agua tiene un valor intermedio. En el agua el sonido viaja en promedio a 1.490 metros por segundo. De todas maneras, es mucho mayor este valor en comparación a la velocidad promedio que tiene el sonido en el aire, que es esta la que vamos a usar acá. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para hallar la velocidad del sonido y la distancia que recorre el sonido en el aire. Tenemos acá que a qué distancia cae un trueno si el sonido tarda 5 segundos desde que se ve la luz hasta que se logra escuchar. Cae un trueno, nosotros podemos ver rápidamente la luz viaja mucho más rápido que el sonido. Tomamos el tiempo que tarda el sonido en llegar a nuestros oídos desde que la luz fue vista y a partir de eso podemos calcular a qué distancia cae ese trueno. Recordando esta fórmula de velocidad, la primera fórmula nos muestra que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, la distancia que se recorra entre el tiempo que haya tardado. Para esto, como nos piden distancia, vamos a despejar. Para despejar dejábamos quieta la distancia y el tiempo que estaba acá dividiéndose lo pasaba arriba a multiplicar. Quiere decir que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Reemplazo los valores, velocidad será 340 metros por segundo, la velocidad del sonido, tiempo 5 segundos, el tiempo que tardó ese sonido, multiplico 5 por 340 y obtengo 1.700 metros. Quiere decir que para un trueno que tarde 5 segundos en escucharse su sonido, él habrá caído o habrá estado a 1.700 metros, es aproximadamente un poco más de 1,5 kilómetros. Esta parte es muy sencilla, solamente aplicar de la ecuación para poder calcular las distancias que recorra el sonido. Ya pasando de esas fórmulas de la velocidad más sencillas en cuanto al sonido, vamos a mirar qué pasa con las gráficas. Vamos a recordar otro término que se usaba en cursos anteriores como lo que es la velocidad media. Anteriormente estábamos encontrando únicamente la velocidad cuando había una distancia y un tiempo. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando un objeto, una persona, un automóvil se mueve a través del tiempo y cómo va cambiando su posición. Vamos a mirar la tasa de cambio de esa posición a través del tiempo. Entonces la velocidad media, cuando tengamos una gráfica como esta, la calculamos con esta fórmula que aparece acá. Recordamos que acá tenemos velocidad media. La velocidad media va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Todo esto lo voy a dividir entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es la fórmula para hallar la velocidad media de una persona o de un objeto que se encuentre en movimiento. En estas gráficas que vamos a encontrar siempre, vamos a ver que hay una posición versus el tiempo o posición en el eje vertical en contra del tiempo en el eje horizontal. Siempre el tiempo lo vamos a utilizar y lo vamos a tomar en el eje horizontal en todas estas gráficas. Acá vemos que esta persona o este vehículo que se está moviendo arranca en cero, va pasando el tiempo, a los 20 segundos de haber transcurrido, él habrá recorrido ya 400 metros. Vamos a mirar qué velocidad tuvo en este primer intervalo de tiempo, esta primera recta. Luego vamos a hallar, en este caso, la velocidad media en este intervalo de tiempo. Y finalmente vamos a hallar en este tercer intervalo de tiempo la velocidad media. Como vemos, la gráfica acá
la línea cambie, entonces vamos a encontrar esos valores de velocidad para cada uno de estos momentos. Entonces vamos a pasar acá a resolver la gráfica. Vamos a tomar los valores acá, nuevamente tenemos la ecuación. Vamos a empezar con esta primera línea, esta línea que tenemos aquí. La posición final en esta recta será la última de esta recta. Vemos acá que termina en 400 metros, así que la posición final lo reemplazo acá. Menos la posición inicial será 0, arranca en 0. Y ahora entre el tiempo en que hace esto. ¿Cuánto tiempo pasó acá? 20 segundos, lo colocábamos aquí. Y 0 segundos fue el tiempo inicial, lo colocamos acá. 400 menos 0, 400 y 20 menos 0, 20. Divido 400 entre 20 y obtengo que entonces la velocidad media en este primer intervalo de tiempo, en esos primeros 20 segundos, fue de 20 metros por segundo. Quiere decir que esta persona o este objeto recorre 20 metros cada segundo. Vamos a pasar ahora a hallar en el siguiente intervalo de tiempo que tenemos acá. Recordemos en estas gráficas que lo que está sucediendo aquí, cuando la posición no cambia, vemos que él se quedó en una posición de 400 metros, el tiempo sigue transcurriendo, significa que este objeto o esta persona se encuentra quieta. Efectivamente reemplazo los valores, posición final 400 menos inicial 400, entre los tiempos, acá vemos 30 segundos, 20 segundos, y al operar esto encontramos que es 0. Cuando hay una velocidad de 0 metros por segundo, indica entonces que esta persona o este objeto no se está moviendo. En el último, tenemos este último intervalo de tiempo, tenemos ahora la posición final. Acá vemos que él termina en 0, retrocede esta persona, 0 metros, la inicial era 400, el tiempo en el que hace esto es 40 segundos, es el último tiempo, 30 segundos era el tiempo inicial, 0 menos 400, 40 menos 30, 10. Divido menos 400 entre 10 y encuentro entonces que la velocidad media en este último intervalo de tiempo es de menos 40 metros por segundo. Acá el menos me indica que la persona o el objeto se está devolviendo, que es lo que vemos en esta primera gráfica de acá. Con esto puedo encontrar entonces el valor de la velocidad media a partir de una gráfica de movimiento, de cambio de posición, recordemos nuevamente la posición de forma vertical y el tiempo de forma horizontal. Vamos a hallar la distancia que recorre esta persona. Ya vimos la velocidad que tuvo en estos 3 intervalos de tiempo, en estos 3 momentos. Vamos a mirar la distancia. La distancia es muy sencillo, solamente vamos a hallarla al sumar todas las posiciones que tiene esta persona. Vemos que él empieza, recorre el tiempo, va pasando el tiempo y recorre 400 metros en este primer intervalo. Se queda quieto, es decir, acá no tengo que sumar nada, él no se está moviendo, y luego se devuelve otros 400 metros. Sumo esas dos posiciones, los 400 más los otros 400 metros, y encuentro entonces que la distancia que recorre es de 800 metros. Es decir, que en estas gráficas, para hallar la distancia total, la distancia que se recorre, va a ser la suma de todas estas posiciones. 400 y estos otros 400 metros que él recorrió. Y eso sería todo para esta parte de distancia y de velocidad media a partir de las gráficas. Vamos ahora con un caso particular en el cual vamos a mirar 3 gráficas que pueden actuar para un mismo objeto. En este caso vamos a mirar las gráficas de posición contra tiempo. Esta primera gráfica roja me va a mostrar la posición contra el tiempo. La siguiente gráfica en la que muestro esta línea verde, vamos a tener una gráfica ahora en la cual tenemos velocidad y tiempo horizontal. Y finalmente en esta última gráfica vamos a ver, esta de color azul, vamos a ver aceleración de forma vertical y el tiempo nuevamente de forma horizontal. En las 3 gráficas el tiempo está actuando de forma horizontal y verticalmente vamos a ver cómo son los cambios en cuanto a la posición, la velocidad y el tiempo. En el ejercicio anterior teníamos una gráfica solo de posición contra tiempo. Vamos a mirar ahora cómo se puede construir una gráfica de posición-tiempo, pero mostrando ahora la velocidad y la aceleración. Vamos con la primera situación. Esta situación se da cuando hay una velocidad constante. Cuando hablemos de una velocidad constante, la posición la vamos a representar de esta manera. El objeto cambia su posición de forma
uniforme. Es decir, en una situación en la que haya una velocidad constante, esto lo podemos ver en el caso del espacio. Si en el espacio se golpea algún objeto, se suelta algún objeto, ese objeto va a adquirir una velocidad y se va a estar moviendo uniformemente siempre a esa velocidad, infinitamente. Otro ejemplo de una velocidad constante puede ser cuando trotamos a un mismo ritmo o cuando estamos caminando a un mismo ritmo siempre, sin acelerar, sin parar, sino siempre a un mismo ritmo. Entonces, ¿qué sucede con esta velocidad constante? Vemos que la posición está aumentando, acá vemos que la posición aumenta, 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 siempre a la misma tasa, vemos que es una recta, siempre a un mismo rango, es decir, el tiempo va transcurriendo y la persona va aumentando su posición, va avanzando. ¿Qué sucede con una gráfica entonces de velocidad? El objeto mantiene siempre su velocidad. Vemos acá que para este ejemplo tenemos una velocidad de 0,5 metros por segundo y siempre va a mantener esa velocidad. Siempre, cada vez que va pasando el tiempo vemos que se mantiene ese mismo valor de velocidad. Si cambiara este valor, pues ya no sería velocidad constante, que sería para el siguiente caso que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver qué sucede con la aceleración. Vemos que el objeto no se está acelerando. Esto es lo más importante acá. Cuando hablemos siempre de velocidad constante, el objeto no se acelera, o sea que no existe ninguna aceleración. Vemos acá en la gráfica entonces que la línea azul nos muestra que está avanzando el tiempo, pero la aceleración siempre va a ser cero. Vemos que no está subiendo. Vemos acá entonces que la aceleración va a ser cero para este caso. Ahora, vamos a ver un caso claro aquí. Vamos a mirar cómo podemos ver esto más detalladamente. Entonces vamos a mirar en esta simulación cómo puedo observar una situación en la cual la velocidad es constante. Tenemos una persona que se encuentra en una posición cero. Vamos a establecer acá que donde él arranca es una posición fija. Hacia la derecha vamos a tomar posiciones positivas y hacia la izquierda posiciones negativas. Esta persona se va a mover con una velocidad constante como vimos en las gráficas anteriores. Voy a suponer que él se va a mover a una velocidad de 1 metro por segundo. Quiere decir que siempre lo que podemos observar acá es que cada segundo que pasa él va recorriendo 1 metro. Es decir, que estos 10 metros los va a recorrer en 10 segundos. Acá lo paro un poquito antes, entonces podemos ver que no había aceleración, cero de aceleración. El ritmo de velocidad estuvo trotando o estuvo caminando al mismo ritmo, 1 metro cada segundo, y veíamos que la posición iba aumentando uniformemente. Si yo le doy un valor mayor a la velocidad, vemos que ahora recorre más rápido esa distancia. Aproximadamente esos 10 metros ya lo recorre en casi 5 segundos. Cada metro, cada segundo que pasaba, él recorría 2 metros, o sea que viaja muchísimo más rápido. Incluso si yo le doy un valor mayor, acá, de 5, vamos a decir que tiene una velocidad de 5, nuevamente velocidad constante, siempre está moviéndose a esa velocidad, no, vemos que no hay aceleración, y la posición va aumentando uniformemente. En aproximadamente 2 segundos, recorrió entonces ahora él esa misma distancia. Cada vez iba más rápido, solamente que en cada uno de esos casos su velocidad era constante. ¿Cómo puedo ver estas gráficas? Vamos a mirar ahora cómo sería para el caso de la gráfica. Tenemos en esta parte nuevamente esta primera imagen, esta primera gráfica nos va a mostrar la posición. Esta de acá, esta segunda, nos va a mostrar la velocidad, la que aparece en rojo. Esta que aparece en verde nos va a mostrar la aceleración de esta persona. Entonces vamos a mirar qué sucede con la gráfica nuevamente de 1 metro por segundo. Estamos diciendo que él se va a mover 1 metro cada segundo que pasa. Quiere decir que desde 0 metros hasta 10 metros lo va a hacer en 10 segundos. Vamos a ver esto. Vemos cómo se están moviendo las gráficas. Van 5, 6 segundos, 7, 8 segundos. Y acá aproximadamente a los 10 segundos él ha recorrido los 10 metros. Nuevamente en estas gráficas vemos acá que de forma horizontal está actuando el tiempo. Va avanzando el tiempo 10 segundos. De forma vertical vamos a encontrar entonces para la de color azul la posición, para la roja la velocidad y para la verde la aceleración en ese mismo momento. Retomando lo que vimos de las gráficas, estamos viendo que se produce una recta que es proporcional. Cada segundo que va pasando vemos que él va recorriendo 1 metro.
Voy a esconder un momento esta gráfica para detallar un poco mejor esta. Aquí podemos observar que exactamente a los 10 segundos, en la parte horizontal, a los 10 segundos él recorrió 10 metros. A los 2 segundos él habrá recorrido 2 metros, a los 4, 4 metros, a los 6, 6 metros y así sucesivamente. Vamos a mirar entonces qué sucedía con la velocidad. Siempre la velocidad estaba a la misma tasa, a 1 metro por segundo. Únicamente vemos que aquí cambió porque fue cuando él se estrelló con la pared. Pero siempre estamos viendo que la línea, voy a acercarlo un poco más, estaría aproximadamente acá, estos 2 metros por segundo, acá sería 1 aproximadamente. Entonces vemos que siempre se mantiene esa línea constante. ¿Qué sucedía con la aceleración? La aceleración acá siempre iba a ser de 0 metros por segundo. Vamos a mirar otro caso en el que vaya un poco más rápida esta persona. Vamos a decir que va a viajar a 2 metros por segundo. Vemos que la recta ahora está mucho más pronunciada, más inclinada. Ahora casi que en los 5 segundos, él ha recorrido esos 10 metros, llegó acá a la pared en 5 segundos, en la mitad del tiempo. Nuevamente la velocidad es una línea que me va a marcar 2 metros por segundo de forma constante. Y la aceleración sigue marcando 0. No hay aceleración, esta persona se está moviendo al mismo ritmo. El ejemplo que vimos nosotros anteriormente, en el que hallábamos la velocidad media, se puede producir un caso en el cual tenemos estas situaciones. Entonces acá voy a decir que él va a arrancar en la posición 0. Entonces yo voy a decir aquí que él viaja con una velocidad de 1 metro por segundo. Vemos que él está aumentando. Sigue aumentando acá. Luego en este momento él ahora se detiene, entonces va a tener una velocidad de 0 metros por segundo. Ustedes ven, él está quieto. Ahora vamos a decir que él retrocede. Voy a colocar una velocidad de menos 5 metros por segundo. Y es lo que está sucediendo. Y luego puedo decir acá que él comienza nuevamente, va para el otro lado con una velocidad de 2 metros por segundo. Como ustedes pueden observar, acá, nuevamente en estas gráficas, la aceleración es 0. Aumenta la posición de forma uniforme. Aquí en esta parte la velocidad se hace 0. Voy a agrandar un poco más estas gráficas. Acá la velocidad se hace 0. Vemos que él se encuentra quieto. Luego él retrocede, su velocidad es negativa. Vemos que él está retrocediendo. Él en ningún momento estaba subiendo una montaña o cayéndose en un hueco, sino que se está devolviendo y luego comienza nuevamente a avanzar. Vemos acá entonces cómo las líneas rectas nos van mostrando el valor de velocidad que tuvo en esos momentos. ¿Qué sucedía con la aceleración? La aceleración siempre es 0, solamente vemos algunos cambios. Estos puntos lo vemos en los momentos en los que él cambió de 0 a tener una velocidad de 5 metros por segundo, o acá en el que cambió la velocidad de 1 a 0 también. Únicamente hay unos pequeños cambios en donde él varía esa velocidad. Esto es para entonces una persona que se mueve a un mismo ritmo, a una velocidad constante, y no hay presencia de aceleración para estos casos. Vamos a mirar ahora, esta sería la gráfica, estos serían los intervalos de tiempo que hicimos en el ejemplo anterior, hallar la posición final entre el tiempo. Acá vemos el siguiente caso, cuando vemos esta línea recta, si hay posición, sabemos que la persona se encuentra quieta. Vamos a reiniciar esto. Y vamos a ver entonces un caso en el que ya no vamos a tener velocidad constante, sino que vamos a tener una aceleración y ya nuestra velocidad no va a ser constante. Retomo nuevamente la presentación. Estas fueron las gráficas que vimos anteriormente. Cuando hay velocidad constante, como resumen, tenemos que va aumentando la velocidad uniformemente. La velocidad va a ser el valor fijo que me den. Y la aceleración en estos casos será 0. El objeto no se acelera. Para el caso entonces ahora en el cual tenemos aceleración, vamos a ver que las gráficas cambian en esta parte. En la gráfica de posición, nuevamente recordemos las gráficas, de forma horizontal tenemos el tiempo y de forma vertical tenemos acá para la de color rojo la posición, para la de color verde la velocidad y para la de color azul la aceleración.
Ahora, cuando hay aceleración, cuando el objeto sí se está acelerando, en cuanto a la gráfica de posición, vemos que el objeto cambia su posición de forma no uniforme. Ya no es una recta como en el caso anterior, sino que ahora es una especie de curva. Me va a formar más adelante una especie de parábola. Estas curvas nos muestran que cada vez que va pasando el tiempo, la distancia o la posición de este objeto o de esta persona se va a hacer mayor. Cada vez es mayor. No es uniforme como en el caso anterior, sino que es mucho más grande cada vez que pasa el tiempo. Estos ejemplos de aceleraciones pueden ser cuando un vehículo oprime el acelerador o empieza a frenar, o en los ejercicios de caída libre, cuando soltamos un objeto y él por la atracción de la gravedad empieza a aumentar su velocidad. Los objetos no caen uniformemente, sino que cada vez que va pasando el tiempo, ellos van a cambiar su posición demasiado rápido. Es decir, que cada vez que van cayendo los objetos, su velocidad aumenta. Y eso lo vemos acá en la segunda gráfica de color verde. El objeto aumenta su velocidad. Ahora vemos que es una recta que va aumentando su velocidad cada vez que su posición va cambiando. En la gráfica anterior, en el caso anterior, me devuelvo, de velocidad constante, veíamos que la velocidad constante siempre me iba a dar el mismo número de velocidad. Aquí ya no, aquí ahora la velocidad ya está cambiando. Cada vez va aumentando esa velocidad. Si el objeto estuviese frenando, entonces la velocidad sería también una recta, pero sería negativa. Y en la gráfica azul, el objeto se está acelerando. Vemos que ahora sí en la aceleración ya no marca 0, como en el caso anterior, sino que la aceleración ahora me va a dar un valor fijo que ya yo puedo determinar. Para el caso de la Tierra con la gravedad, será el valor de g. Para el caso de un vehículo, será el valor con el cual aumente el acelerador. Vamos a ver entonces nuevamente un ejemplo en dónde y cómo puedo ver esta situación. Volvemos con nuestra persona. Estamos acá con él arrancando desde la posición 0. Aquí entonces le voy a dar un valor a la aceleración en este caso. Vamos a decir que va a tener una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Esto significa que cada segundo que pasa, él va a aumentar su velocidad en 1 metro por segundo. Cada segundo va a aumentar de a 1 metro más 1 metro más 1 metro y así sucesivamente. Voy a arrancar esto y podemos ver que él empieza despacio y cada vez va aumentando más esa velocidad. Empezó la velocidad en 1 metro, luego cada segundo aumenta 1 metro más, 2, luego 3, 4, y a los aproximadamente 4 segundos vemos que ya su velocidad es de 4 metros por segundo. Si no estuviera esta pared acá y él siguiera moviéndose, pues seguiría cada segundo que pase aumentando esa velocidad. Vemos que cada vez la posición la recorría mucho más rápido. Vamos nuevamente acá. Voy a dejar a esta persona, voy a decir que él arranca en la posición -10 para que podamos ver mejor ese desplazamiento. Voy a decir ahora que la aceleración va a ser de 2 metros por segundo, va a ser un poco más rápido. Vemos que comienza lento y va aumentando esa velocidad cada vez que va pasando el tiempo hasta que se estrella con la pared. Eso sucede entonces en un caso en el cual hay aceleración. Vamos a mirar qué sucede con las gráficas. Bueno, en este para el caso de que fuera un objeto que cae, en caída libre podemos cambiar la aceleración de todos los objetos que caen hacia la Tierra. Caen a razón de 9,8 metros por segundo al cuadrado o 10 metros por segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad. Vamos a decir que la posición es de -10 para que podamos ver mejor esto. Y así estaría cayendo un objeto. A ese ritmo cada vez vamos a ver que aumenta más esa velocidad. Vamos a ver las gráficas. Nuevamente recordamos, de forma horizontal vamos a ver el tiempo, de forma vertical vamos a ver posición en el azul, velocidad en el rojo y verde en la aceleración. Ahora vamos a ver, cuando tengo una aceleración de 1 metro por segundo, podemos ver cómo aumenta la velocidad cada vez que va pasando el tiempo. Y vemos acá entonces que ahora la posición ya no es una recta, sino es una curva, que era lo que veíamos en la primera gráfica. Ya la aceleración ya no marca 0, sino que me va a dar un valor de 1. Voy a volver a colocar acá un caso. Vamos a decir ahora que vamos a dejar nuevamente la aceleración en 1. Voy a aumentar un poco más la aceleración. Vamos a decir que es 2, para que veamos un poco más pronunciada esa curva más rápidamente. Y aquí voy a ampliar un poco la gráfica de aceleración para que la veamos mejor. Quiero que vean entonces que amplié ya la gráfica.
Ya la aceleración no es 0 como en el ejercicio anterior, sino que ya me va a dar los 2 metros por segundo al cuadrado que estamos viendo. Vemos que en la posición ahora es una curva. Voy a ocultar esta, vamos a dejarla de velocidad y vemos que la velocidad entonces es una recta, que es lo que vimos en los ejemplos anteriores. Esto es lo que sucede en estos ejercicios. Para terminar, voy a colocar un objeto nuevamente con un rango de aceleración de 5. Vamos a decir que la persona comienza en -10. Recuerden que el signo acá me indica es simplemente la referencia que yo tomé aquí con el eje. Vamos a arrancar. Y aquí ya puede verse mejor. Nuevamente la aceleración ya no es 0. Voy a ampliar un poco acá para que noten mejor. La aceleración ya es de 5, siempre es una recta, siempre es ese valor de aceleración. La velocidad sí está aumentando, cada vez va a ser mayor. Cada vez que vaya pasando seguirá esta recta. Y la posición cambia muchísimo más rápido, por eso se ve que es una curva. Cada vez que va pasando el tiempo, la posición es mayor cuando hay aceleración. Eso era todo entonces por hoy en cuanto a las gráficas. Vamos a ver entonces ahora, vamos a ver esta parte, ya para finalizar, los ejercicios para que se resuelvan en el cuaderno, en estos dos primeros ejercicios. Voy a dejarles esta presentación, les voy a corregir esta parte aquí del tiempo en la presentación para que vean los ejercicios. Acá les voy a cambiar los valores del tiempo. Y en este tercer punto van a hallar, tenemos unas gráficas de posición contra tiempo, otra gráfica de posición contra tiempo, y en estas ustedes van a hallar la velocidad en cada uno de estos intervalos de tiempo. Acá hay uno, acá hay un segundo intervalo, tercero, cuarto intervalo, acá serán 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. Van a hallar la velocidad media en cada uno de estos y la distancia que recorre en total una persona o un vehículo o un objeto que se esté moviendo en estos tipos de gráficas.